Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une, sábado 26, 2 años después, 6 décadas después de la heroica gesta constitucionalista. Pero el Caribe nos une también este sábado 26 de abril porque tenemos el tema de la dominicanidad en la perspectiva histórica de su formación. Y claro, ¿cómo no vamos a dejar de seguir pensando lo que ocurre con Haití? Y no te pierdas la tarde en la que Bobby Fischer no bajó. Novela de Mayra Montero con un trasfondo histórico genial. Y Mónica Ferreras en el Museo de Arte Moderno. Y francofonía, pues se hablará de República Dominicana en la Semana de América Latina y del Caribe de París, Francia, en la Casa de América Latina de París. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda sin timonel. Amigos, por el mar de las Antillas anda Haití en un náufrago histórico, social, humano, incomparable. Haití. Haití, esa nación primera que se sublevó para su independencia, ese orgullo primero de constituir a nivel universal la primera república libre negra. Esa república llevada por Dessalines, que anticipó la conceptualidad de nación negra, de afro libertad, antes que la guerra de secesión de Estados Unidos. Anticiparon. Los haitianos anticiparon. Y vino esa dictadura terrible de Duvalier, que emplazó, identificó a Haití bajo el concepto del noirisme, es decir, de una pertenencia a lo negro, al mundo negro, que en vez de ser pertenencia a una filosofía, a una ética, a una estética, de una africanía perteneciente al concierto de las civilizaciones del mundo e integrándose al mundo por la vía de la civilización, se encerró en un nacionalismo noirista, se encerró en una dictadura, se impusieron los Tonton Macoute, se impusieron los Duvalier, se impuso el vodú, se impuso el poder de los sacerdotes Ungan y se impuso un nacionalismo que llevó a Haití a una encerrona. Y la gente pensante, los hombres y las mujeres de bien de Haití dejaron la isla, se fueron. Una diáspora que, como decía el sociólogo Barthélemy, creó un país afuera, pero un país de la nostalgia, de la melancolía, del lloriqueo, de la mendicidad política. Pero nunca enfrentaron el retorno a la tierra y la construcción de democracia y de libertades. En el 86, 1900, Duvalier, hijo, tiene que dejar Haití. Nancy se impone
Una transición democrática se impone. Llega al poder Aristide. Llega del exilio Serge. Llega Bazin. Llegan aquellos militantes del Partido Comunista Haitiano, los Bourjoulis, los Théodore, los Blancourt y tantos que quisieron la transición democrática. Hubieron militares de apertura civil y cívica, como el general Abraham, que quiso hacer un consejo de Estado para una transición. Pero, oh desgracia, gana la elección Aristide y una de las primeras medidas, Gustavo, anular las Fuerzas Armadas, suspenderlas, en un país en plena crisis caótica de la transición democrática. Y poco a poco, y cada vez más, sabíamos que la crisis era grande. Sabíamos que la relación Estado-Nación no llegaba. Pero nunca, Gustavo, nunca, jamás en mi vida, jamás pude pensar que esa primera república heroica del Nuevo Mundo, que tuvo la solidaridad de Bolívar, de los venezolanos, que tuvo gente de bien, Gustavo, aquí hubo un batallón de haitianos luchando por la libertad de República Dominicana en la Guerra de Abril. Aquí cayó un poeta haitiano, Jacques Viau. Yo nunca pensé, jamás pensé que íbamos a llegar al estado delincuencial en el que estamos. Y es en esa mayor crisis, en ese tremendo desierto, que el estamento internacional está ausente. Y dejan en banda las naciones que deben colaborar con Haití: Canadá, Francia, Estados Unidos, Cuba, si puede, Jamaica. Y nadie se moja la camisa, Gustavo. Nadie se moja la camisa, nadie. Y lo dejan todo para este lado. Y este lado no puede. Y aunque este lado lo haga bien, lo haga mal, aunque este lado tenga voces críticas necesarias en el aspecto de la gerencia migratoria, este lado no puede. Y aquí de este lado se habló con el estamento internacional. Y aquellos que creen que República Dominicana se está radicalizando, sí se está radicalizando, pero tú sabes lo que yo propongo: que no estén criticando tanto a República Dominicana, que probablemente que la solución no es perfecta, pero tú sabes lo que hay que hacer: una plataforma de urgencia por Haití, Gustavo, y que la gente del CARICOM, la gente del CELAC, la gente de la ONU, la gente de la OEA diga, bueno, vamos a ver, Jamaica, tú puedes recibir 2,000 haitianos. 1,000, recíbelo. Estados Unidos, Luisiana, Carolina, Virginia, pueden dar visa, trabajo a 2, 3, 4,000 haitianos, recíbalos. Porque el haitiano, Gustavo, es trabajador y está buscando un destino. Guyana francesa puede, Guyana holandesa puede, Guyana independiente puede. Vamos a hacer una plataforma de rescate humano, pero no le dejemos todo a República Dominicana. Vuelvo y repito, bien o mal, criticable o no, República Dominicana no puede.
Las autoridades dominicanas dijeron todo lo que hay que decir en los estamentos internacionales, con coraje y determinación. Y nadie reacciona. Nadie reacciona. Pues si nadie reacciona, ¿qué se puede decir? Solamente digo, respetemos el derecho clínico de las mujeres embarazadas, respetemos a los grandes enfermos, respetemos a los que de verdad tienen sus papeles, pero ¿qué va? ¿Que hay que mejorar el método migratorio de deportación? Seguro que sí, pero no se puede detener. Hay que seguir. Y Haití tiene que prepararse a recibir a sus hijos. Haití tiene que recibir sus hijos y tiene que haber comisiones en la frontera de entrega. Sí, yo, Estado Dominicano, te entrego 5,000 haitianos que tú recibes con dignidad. Entonces, sí, Gustavo, están creando lo que nunca existió en el Caribe, un incendio humano. Ojo, cuidado contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Queridos amigos, yo era una niña, entre 2 y 15 años, cuando sonaba en la prensa internacional de Europa la Revolución de Abril y la gesta constituyente. Recuerdo en París que había el Centro Internacional de Solidaridad con España, el CICE, y todavía tengo en mi memoria y en mi recuerdo los aplausos de orgullo, solidaridad de los republicanos españoles con la Revolución de Abril dominicana. Amigos, esa gesta del 24 de abril del 65 le dio honor y gloria a República Dominicana. Estamos en plena Guerra Fría. La Revolución Cubana ya lleva 6 años. En un año habría la intervención de los rusos en Cuba. En toda América Latina se estaba buscando la vía revolucionaria de volver a considerar soberanías propias y romper, obviamente, con el imperialismo americano. Y han pasado, amigos, 6 décadas desde aquel día extraordinario donde se levantó el pueblo dominicano para lanzarse en las calles con una reclamatoria clara, transparente. Restaurar la Constitución de 1963 y devolver al poder al presidente legítimo electo, Juan Emilio Bosch Gaviño. Era el 24 de abril del 65. Y la Revolución de Abril pasó a ser conocida como un clamor de dignidad, como una fuerza popular, cuando durante meses y meses el país vivió una de las gestas más intensas de América Latina y de las Américas en pleno siglo XX. Un levantamiento de entendimiento cívico, militar, donde Camaño Deñó, donde el coronel Fernández dieron a este pueblo el sello de la soberanía y de la libertad. Pero para entender esta sublevación, la juventud dominicana, las diferentes generaciones dominicanas deben transmitir a sus hijos. Y hay que llegar al 61, cuando se abatió al dictador Trujillo, porque ya
había que terminar con la criminalidad horrenda de una de las dictaduras o la dictadura más feroz de toda América Latina. Entonces, ahí fue cuando Juan Bosch gana las elecciones en el 62 con un respaldo popular impresionante. Y su gobierno entonces propuso reformas sindicales que enfrentaron los sectores conservadores, que enfrentó la oligarquía. Y toda esa gesta, todo ese movimiento se levantó por un proyecto social, por un proyecto revolucionario, por una sociedad de igualdad y dignidad. Y ahí fue cuando el golpe rompió con el estamento institucional, rompió el orden institucional. Se le hizo un golpe, jóvenes, óigalo bien. Se le hizo un golpe a lo más democrático que podía significar el cambio en República Dominicana. Entonces, los oficiales jóvenes en el 65 se levantaron en armas con estudiantes, con obreros, con artistas, y así fue. El pueblo se lanzó a las calles ese 24 de abril del 65. Las calles de la capital impusieron la soberanía popular de República Dominicana. Mas, sin embargo, los americanos se impusieron bajo el clamor de la traición de muchos, entre ellos Wessing y Wessing, que conspiró con los americanos para evitar el retorno de Juan Bosch y para evitar de nuevo que se impusiera la constitución más democrática que el pueblo latinoamericano tuviera, la constitución del 63 del gobierno de Juan Bosch. La juventud dominicana, los estudiantes dominicanos tienen que volver a esta gesta de abril, a esa gesta cívico-militar que provocó la admiración del mundo por este país. Y en estos momentos de crisis tan grandes que tenemos, creo que así como se está enseñando en las escuelas la Constitución, la Revolución de Abril y el 24 de abril debe de estar en todos los programas escolares y universitarios. Contigo, Delia Blanco. De par en par. De par en par, con responsabilidad, culpabilidad y jurisprudencia. Gustavo, ya han pasado más de 10 días de la tragedia del Jet Set. Se están hablando muchas cosas. Se está mediatizando mucho. Todo el mundo está opinando. Pero yo simplemente quiero llevar algo aquí. Es obvio que ni Antonio Espaillá ni ninguno de los responsables de la gerencia de esa empresa han querido esa tragedia. De eso estamos claros. Ahora bien, queda claro que durante varias décadas hubo negligencia de mantenimiento, de seguimiento, de conocimiento, de seguridad,
Y eso es responsabilidad. La responsabilidad tiene un nivel moral, ¿verdad? Pero tiene un nivel jurídico. Si usted es responsable de una desgracia porque no fue responsable de obligaciones, cae culpabilidad jurídica. Y cae culpabilidad jurídica para todos. Porque, dígame usted, un jefe, un dueño, un amo, puede exceder en negligencia y en confianza de su equipo de trabajo, ¿verdad? Todo el mundo dice, por ejemplo, que don Antonio Espaillá es una bellísima persona. Es una persona empática, es una persona cariñosa. Todo el mundo lo sabe. Se excedió de confianza en su personal. Su personal excedió en negligencia. Todo eso tenemos que verlo. Y esta situación del jet set evidencia la irresponsabilidad privada, ¿verdad? La culpabilidad privada. Pero no solamente del dueño, de un conjunto ahí. Porque el dueño, porque tenga mucho dinero, o sea, el dueño no es más culpable con quien le falló al dueño. Y todo eso habrá que determinar y verlo. Pero también la irresponsabilidad pública, mi amor. Han hecho inspecciones en el lugar. Han verificado las normas, ¿verdad? De mantenimiento, de seguridad pública. Entonces, todo esto va a evidenciar algo. Y es que ya en República Dominicana, el poder del dinero y el poder de la política no puede simular, disfrazar responsabilidades y culpas. Es decir, que ya en este país ni el dinero ni el poder político puede disfrazar la justicia y su ejercicio. Hay que enfrentar con la mayor objetividad, sin ánimo de privilegios afectivos ni ideológicos, las consecuencias jurídicas de lo que ha sucedido en el jet set. Y eso está en manos del Estado y está en manos del sector privado. Pero sobre todo en manos de la procuradora Jenny Berenice. Demuestra que tú eres Jenny Berenice. Ventana abierta. Ventana abierta a una de las novelas más recientes que he leído y que he compartido con la tertulia urbana, La tarde cuando Bobby no bajó a jugar. Bobby es Bobby Fischer y la autora es la escritora, novelista cubana puertorriqueña Mayra Montero. Gustavo, qué historia maravillosa. Nos da el espejismo de Bobby Fischer con 14 años, que fue a jugar a La Habana y tumbó a un maestro adulto cubano. Le ganó. Y 10 años después, de nuevo,
Bobby Fischer va a jugar a La Habana y gana el torneo universal de La Habana. Pero, ¿qué sucede, Gustavo? En esa Habana de principios de siglo, de los años 20-50, en el trasfondo de la novela hay una familia de polacos, la familia Gorski, que emigró a La Habana. Y uno de los hijos es un apasionado de ajedrez y de Bobby Fischer. Entonces, quiere trocar un LP de los Beatles por un tablero de ajedrez firmado por Bobby Fischer. Y encuentra un grupo de muchachas que se llaman las Oristías y se arma una trama para que vaya y llegue hasta Bobby Fischer y se lo firme, porque están locas de recibir ese LP de los Beatles. ¿Ok? Entonces, ahí se combina esa Cuba, ¿verdad?, de la Guerra Fría, 60, 70, 80, 60, y ese mundo del capital representado por los Beatles, lo prohibido, lo sagrado, prohibido en esa Cuba bolchevica, fidelista, ¿ok? Pero la muchacha logra llegar. Tiene 14 años. En la novela se llama Miriam, cambia su nombre por Regina. ¿Y qué sucede? De un acto erótico, ella se queda y pasa la noche con Bob Fischer. Pero eso fue verdad. Eso le sucedió a la autora, Mayra Montero. Y en su madurez de novelística, Mayra Montero lo cuenta. No ha vuelto nunca más a ver a Bobby Fischer. Y nos da una historia fenomenal de esa juventud cubana loca por irse en los 60, 69 de Cuba. Y nos da esa visión de ese mundo del ajedrez, Gustavo, de en plena Guerra Fría, donde Spassky, el ruso, jugaba con Fischer, el americano. Pero Fischer era un muchacho malcriado. Le importaba 3 bledos los americanos. Y una vez se fue a jugar a Yugoslavia. Otra vez se fue a Japón. Otra vez se fue a Isla. Y es un remanso de una fantasía extraordinaria que fue realidad. Pero en la novela, Mayra cuenta esa pasión de amor, de una noche erótica, de una joven, etc. Y cuenta además la historia de ese hijo de polacos, Marek, devenido Mario en Cuba, que recupera el tablero firmado por Fischer y que se enamora de la madre de Fischer, llamada Regina. Y se pasa la vida platónicamente esperando volver a ver a esa mujer. No les voy a decir más, porque el remate de la novela es maravilloso. No se lo pierdan. Es en la editora Tusquets. A rienda suelta. A rienda suelta. Miren, en estos días que se habló tanto, ¿verdad?, de la guerra de abril, me puse de nuevo a pensar en tantas cosas. Y me puse a pensar, Gustavo, en la dominicanidad desde la perspectiva de la historia de República Dominicana. Pero desde la perspectiva histórica y política, República Dominicana es un asombro. Óyeme bien, Gustavo, óyeme bien. En el conjunto de todo el Caribe, República Dominicana hace su independencia frente a Haití, se hace independiente de Haití
En Dominicana han habido movimientos de gente que querían volver a ser colonia de España, pero la fuerza insurgente, libertaria e independentista se hizo frente a Haití. Eso es un punto. Otro punto es que cuando tú hablas de la herencia cavernácula, antropológica y etnográfica, entre lo afrocaribeño, la africanía, y lo amerindio, aquí aparece una novela, Enriquillo, que te habla de la historia de un cacique, Guarocuya, que se libera, que va a la montaña del Bauruco, que es insurgente, ¿verdad? Y que llega a los finales del siglo XIX a convertirse en Don Enrique, el dominicano criollo, el indio. Indio es decir, el mestizo, porque aquí no se hablaba de negro ni de mulato. Eso es increíble, que a un mulato le decían indio, cuando ya los indios los habían exterminado, porque no se decía negro ni mulato, indio. Y esta novela es la historia del negro y del mulato que no pudo ser y del indio que nunca fue, porque lo mataron a todos, ¿verdad? Pero hay como una especie de fusión étnica, cultural. ¿Mm? Bien, pero eso no es todo, mi querido Gustavo. Esta nación ha tenido las fuerzas más insurgentes contra las dos ocupaciones americanas, los gavilleros del este. Y aun cuando están esos gavilleros insurgentes, revolucionarios, patrióticos, plaf, viene y se impone una dictadura, la de Trujillo. Una de las dictaduras más largas de toda América Latina. De un dictador que pretendía ser blanco y se ponía polvo de arroz en las mejillas, cuando él tenía un apellido Chevalier, que era de origen haitiana, pero él borraba eso porque fue el que instauró aquí el antihaitianismo. ¿Tú me entiendes? Y ese dictador, Gustavo, fueron sus mismos servidores que llegó un momento y dijeron, basta ya, se acabó. Porque eso ni eran ni marxistas, ni leninistas, ni comunistas. Llegó hasta aquí el soportar el crimen, la tortura. Y cuando mataron a las Mirabal ya no se podía. Entonces, Inver, Pedro Livio Cedeño, de la Maza, conspiran y asesinan al dictador. Y esos que asesinaron al dictador no van a entender la transición democrática. Ellos no la van a entender. Y la historia de este país es como tan extraordinaria que llega esa gesta de abril que hemos comentado y que le demuestra al mundo la capacidad soberana del pueblo dominicano.
Y ese destino, Gustavo, de este pueblo, después de esa calle en la encerrona del balaguerismo, y cae en la encerrona del balaguerismo por 12 años, con una izquierda que nunca se pudo entender, que nunca pudo llegar a un frente democrático. Y tenemos una historia de Dominicana que maneja su soberanía con tantas contradicciones. Óyeme bien, Gustavo. Trujillo, que era un dictador, aceptó aquí republicanos españoles de izquierda, comunistas, con tal de que no se metieran en la política, que impartieran clases en las universidades, que elevaran la cultura dominicana, las universidades, las artes, y yo diría hasta que blanquearan, porque él pensaba así. Oh, pero él trajo colonias de judíos. Entonces, esa historia de la transición democrática dominicana es la imagen viva de la complejidad de lograr una democracia sólida frente a tantas contradicciones. La dificultad de República Dominicana en encontrar una democracia sólida, desde mi punto de vista, Gustavo, yo no quiero sorprender a nadie, pero ¿qué se puede hacer en 4 años? No se puede hacer nada. Este es un país que todavía no ha pensado que en vez de 4 más 4 y ya podríamos hacer 6 y nunca más. Tú das 6 años o 7 y se puede hacer algo, pero en 4, ni 4 repetidos se puede hacer algo. Más sin embargo, en medio de tantas contradicciones y de tantos problemas, este país ha encontrado un desarrollo como pocos en América Latina. Y eso es otro asombro. Porque el dominicano tiene la pasión del desarrollo. El dominicano tiene la pasión por estar en el mundo, por pertenecer al mundo. Y lo justifica y lo demuestra en su gusto por la tecnología, por la comunicación, por el turismo, por los negocios. Y claro, ahí se va sopesando muchos escalones de la sociedad que todavía están por desarrollar, pero que digamos que aflora en el campo financiero y económico un desarrollo de un país clase media de América Latina. Y claro, un sentimiento nacional enfrentado permanentemente a un nacionalismo que en muchos casos no ayuda. En una palabra, Gustavo, ¿tú sabes qué? ¿Cuál es el tesoro que tiene Dominicana? Que todavía se está buscando. Ojalá que se encuentre. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Hola, 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 hola. Francophonie, Francophonie des Amériques. Francophonie en République Dominicaine. Et francophonie à Paris. Con la semana en París de América Latina y del Caribe. Y déjenme decirles
que en todas esas reflexiones que se han dado sobre República Dominicana, París pudo disfrutar en la Casa de América Latina de la conferencia del doctor Fernández, Leonel Fernández, sobre justamente todo un panel que se hizo sobre la Revolución de Abril en la Casa de América Latina de París, en el Boulevard Saint-Germain. Y hemos tenido esta información desde una perspectiva que nos fue de un gran agrado, y es que la promoción del Instituto de Ciencias Políticas de París, a la cual pertenece mi nieto Miguel Eduardo Columna Guelmón, han participado todo un grupo del Instituto de Ciencias Políticas de París y toda una delegación de estudiantes dominicanos, lo que nos da una inmensa satisfacción. Siempre es bueno en los estamentos internacionales que suene República Dominicana con personas valoradas a nivel internacional. Pero qué bueno, porque durante todo este mes de mayo y junio, en el Centro de Arte Moderno Beaubourg Pompidou está abierta, y lo informo para todos ustedes que viajarían eventualmente a París, la exposición Paris Noir, donde participan 350 artistas y entre ellos 9 dominicanos. Vayan a Beaubourg, vayan al Centro Pompidou, compren su entrada, organícense para ver la exhibición Paris Noir. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra adentro. Queridos amigos, mar y tierra adentro, vamos a ver si por encima de los vientos y del viento podemos llegar un poquito a ciertas orillas que permiten tener el sabor a mar y el sabor a marisco y a pescado. Fíjense bien, la playa de las Salinas en el sur, ya saliendo de Baní, es una playa atractiva en cuanto a su visibilidad geográfica, porque se llama Salinas por los corredizos de sal marina que tienen y por el sal que preparan, ¿verdad?, a nivel económico. Entonces tú llegas a las Salinas y tienes un sol espectacular, azul intenso, un calor insoportable y un mar saladísimo. No voy a decir lo contrario. Más sin embargo, en el conjunto de las Salinas tienes la posibilidad, óyeme, de compartir con restaurancitos familiares, limpiecitos, Gustavo, limpios que no te puedes imaginar, que te ofrecen carite, chillo, mero, pero sobre todo, los caracoles del lugar, el bulgao que van a buscar al derrumbao, el lambí y pulpo, mucho pulpo. Entonces, es una playa que, para aquellos que quieran ver el Caribe desde la perspectiva exótica de ese mar azul, no, es un mar muy salado que hay que meterse muy adentro para disfrutar de un buen baño. Ahora bien, el paseo es delicioso porque tú pasas por un bosque marítimo, yo diría, ¿verdad?, de guayacanes, por toda una sequía semidesértica. Dejas detrás de ti y enfrente las dunas y llegas a esa proeminencia de toda una ruta alargada que pasa por las Salinas, es decir, las minas de sal, y está antes ese pueblecito donde es un paseo maravilloso en familia.
Entonces yo sí como un paseo dominguero, yo te invito a ir a las Salinas a comer un buen bulgao, un buen lambí y un buen pulpo. No te lo pierdas. Contigo, Delia Blanco. ¿Ya, verdad? Sí, voy a decir. eh, y ahora sí, vamos a escuchar de Johnny Ventura, Patacón Pisao. Caribe somos.